Hola Elena, muchas gracias por estar acá con nosotros en estas conversaciones clínicas que hacemos desde el Hospital Piñero, que lo hacemos a través de Zoom, bueno, por esta situación que estamos todos atravesando. Bueno, le doy la palabra a Andrea Martín, que va a hacer una presentación formal tuya. Muchas gracias. Doctora Elena Aviso es doctora en Psicología de la UBA, psicoanalista, miembro de la AASM y autora del libro El nudo del ser sexuado. Muy bien. Bueno, yo estuve escuchando muy atentamente ayer la primera clase de esta serie de clases del posgrado, en la que Juan Dobón ubicaba, con Fabián Alegre ubicaban algunas cuestiones epistemológicas que para mí son fundamentales para poder orientar, armarlo, diseñar la conversación de hoy. Y hay un intervalo entre el psicoanálisis y la diversidad sexual en este momento. Hay un vacío que tratar, sobre el que inventar, y está la clínica, el día por día, la urgencia, el caso por caso, el juicio crítico de cada analista. Entonces me parece importante, tratándose de un ambiente hospitalario y de la urgencia y de la clínica de la urgencia, empezar a trabajar hoy, esta mañana, algunos textos de Freud y de Lacan, algunas referencias muy precisas que acompañan una clínica que incluye la diversidad sexual. Digamos, sabemos todos, y si nos queda tiempo voy a tratar esta cuestión, que algunos textos de Freud ya están muy analizados en las objeciones de los feminismos, por ejemplo, la conferencia de la femineidad. Esa conferencia ha sido muy analizada críticamente, pero yo quería traer hoy un texto de Freud que es fundamental, creo yo, hoy para pensar la clínica con la diversidad. Yo empecé a investigar hace algo más de 2 años, a través de una pregunta que me hice, si es cierto, si era cierto, cómo analizar o cómo leer si Freud era binario o no, porque el binarismo es una de las objeciones que opone en esta tensión las teorías queer al psicoanálisis. Y encontré un texto que este año cumple 100 años, un texto clínico muy valioso, que es sobre la psicogénesis de un caso de homosexualidad femenina. Ese texto de Freud, ese texto clínico de Freud, que ha sido analizado por Lacan, después hay un libro de Alush muy interesante, y está la biografía de la paciente, que tengo aquí. No sé si ustedes han tenido ocasión de leerla. Es una biografía muy interesante. Nos hace pensar en ese caso clínico de Freud de 1919, en el que un hombre, el padre de la paciente, va a Freud a pedirle que por favor reciba a su hija porque se pasea en la vía pública enamorada de una mujer mundana, que es la baronesa. Este caso clínico de Freud y lo que Freud hace con este caso, cómo recibe a la paciente, qué escribe después, es una importante orientación para la clínica o de la diversidad sexual. En el texto de Freud vamos a encontrar algo muy valioso, creo yo, para pensar lo que Freud llama por primera vez en este texto organización genital sexual. En la página 163 del tomo 18, él dice, el misterio de la homosexualidad en modo alguno es tan simple como se propende a imaginarlo en el uso popular. Un alma femenina forzada por eso a amar al varón, instalada para desdicha en un cuerpo masculino, o un alma viril atraída irresistiblemente por la mujer, desterrada para su desgracia a un cuerpo femenino. Más bien se trata de 3 series de caracteres. Caracteres sexuales somáticos, hermafroditismo físico, carácter sexual psíquico, actitud masculino-femenina,
tipo elección de objeto. En esta apertura de variables que hace Freud, encontramos que no hay binarismo. No es un análisis binario. Son variables, son tres variables que se combinan, dice, que hasta cierto grado varían con independencia unos de otros y se presentan en cada individuo dentro de múltiples permutaciones. Este modelo que analiza Freud, la homosexualidad, hace 100 años atrás, es creo yo, una orientación importante desde la teoría psicoanalítica para pensar la clínica hoy también. Sin forzamiento, sin hacer de Freud un queer, digamos, un teórico queer, podemos decir que Freud ya analizó la homosexualidad y un caso clínico de homosexualidad en estas tres variables que tienen su vigencia. Digamos, leer el caso hoy, en nuestro contexto, es interesante para una clínica que aloja la diversidad sexual, una clínica psicoanalítica. Este es un texto de Freud que creo yo muy importante para una bibliografía clínica que aloja a la diversidad sexual. Y después tenemos en Lacan distintas referencias muy específicas que también voy a dar con fecha precisa. Una es el seminario 10, en la clase del 13 de marzo del 63, cuando Lacan, en mi lectura, postula una feminidad espinosista, cuando dice a la mujer no le falta nada. Sabemos que la definición de una mujer en Lacan sigue la lógica del registro real. Todas las definiciones que da Lacan, excepto una en particular, siguen la lógica del registro real. En el caso del seminario 10, Lacan dice a la mujer no le falta nada y critica algunos de los elementos de la teoría sexual de Freud. O sea, Lacan fue crítico de Freud, y es notorio que también en su teoría sexual femenina. Otra referencia que creo yo importante hoy para pensar una clínica que incluye la diversidad sexual es el seminario 8 de Lacan. Es cuando analiza el banquete de Platón. Digamos, acá no hay mucha discusión, digamos. El banquete de Platón es una reunión habitada, una discusión, una conversación entre hombres homosexuales que hablan de amor. Y es importante también poner ahí el acento, poder leer lo que Lacan dice del amor de Alcibíades hacia Sócrates. El amor en la homosexualidad no es un tema de que se hable mucho en psicoanálisis, porque el amor no es privilegio de los heterosexuales o de los neuróticos. La definición de amor de Lacan, la más conocida, la que se ha vuelto un apotegma misterioso, es amar es dar lo que no se tiene. Esa definición de amor de Lacan surge en el seminario 4, en la lógica del complejo de castración y del complejo de Edipo. Pero ¿qué otras versiones de amor hay que no estén relacionadas a esta lógica del complejo de castración y del complejo de Edipo? Bueno, habría que profundizar en el seminario 8, en este análisis que hace Lacan, porque Lacan no niega que haya amor de Alcibíades a Sócrates. Tenemos el seminario 22 de Lacan, y acá tenemos un capítulo que abrir, porque el seminario 22, en la clase del 21 de enero del 75, define a la mujer como síntoma. Y es la primera vez que Lacan incluye a la mujer en el registro simbólico. Al nombrarla síntoma de un hombre, la participa del registro simbólico. Lo que es toda la disputa de los feminismos con el psicoanálisis. Reclamar un simbólico para la mujer. Sabemos que Lacan habla de la mujer tachada, ¿no? La mujer, el ideal femenino no existe, no hay inscripción del femenino en el inconsciente, pero al definir a la mujer como síntoma, le incluye en lo simbólico. ¿Por qué ocurre esto en mi lectura? En octubre del 74 surge en Francia, se publica en Francia, una tesis doctoral que arma un revuelo y sigue la corriente de Antiedipo, el Mayo francés del año 72. Es una tesis que causó enorme rechazo en el ambiente psicoanalítico y en Lacan también, que fue la tesis doctoral de Luz Irigaray.
que se llama Speculum de otra mujer. En esa tesis doctoral, Irigaray, no sin furias, objeta la teoría sexual femenina de Freud y también critica la lectura que hace de la joven homosexual, que es muy interesante. ¿Qué ocurre? Lucy Irigaray es rechazada del ambiente psicoanalítico y académico, se queda en la calle, tienen que auxiliarla para vivir sus amistades, y funda el feminismo de la diferencia. Se va del psicoanálisis, de la escuela freudiana y de la teoría freudiana a partir de su tesis, y se dirige desde la filosofía hacia un feminismo de la diferencia. Esa historia está referida en una hermosa historia del feminismo que les recomiendo, que es reciente, de Severino Frey. Aquí está narrada la historia, o referida a la historia de Lucy Irigaray. El feminismo de Lucy Irigaray, contemporánea, ya filósofa, ex alumna de Lacan, ha prosperado mucho en Italia, en España y en Latinoamérica. Bien, ¿qué hace Lucy Irigaray? Bueno, Lucy Irigaray reclama que una mujer no tiene participación de lo simbólico. Y meses después Lacan aparece con esta definición, ¿no? Podemos decir que está en la época de la crítica de su exalumna, reciente exalumna, y define a la mujer como síntoma. Dice, alguien tenía que decirlo, dice Lacan. Yo lo digo por primera vez, la mujer es síntoma de un hombre. O sea, que no retira a lo femenino lo real, sino que lo incluye, es una torsión conceptual, un recurso argumental para incluirla en lo simbólico desde lo real. Que el síntoma sabemos que a la altura del 22 es la intersección entre simbólico y real. Digamos, esta lectura que yo les estoy contando corre por mi cuenta, ¿no? Es producto de mis últimas investigaciones y lecturas. Después tenemos otra referencia muy importante en Lacan, que es el objeto A. El objeto A como desheterosexualizante. Esto tampoco es una idea mía, la he encontrado en Tim Dean, que es un teórico que enseña Lacan con teorías queer en Estados Unidos, y pueden encontrar un texto de él en un libro que se llama The Cambridge Companion to Lacan, que es de acceso por internet, lo pueden encontrar, si quieren se los puedo enviar también, está en inglés, no tiene traducción, y Tim Dean plantea esto, que algo muy criterioso, que es muy correcto, bueno, Lacan muere en 1981, Freud en 1939, no conocieron el significante queer, tal como lo conocemos hoy, no conocieron las teorías queer tal como se abren hoy, paso en lo contemporáneo, pero el objeto A, como formalización de Lacan, nos permite alojar, pensar y formalizar la clínica de la diversidad sexual. Y la otra cuestión que me parece que es muy importante es la clínica de los nudos. Digamos que a partir del seminario, Lacan presenta el nudo Romero en el 19, ya en el 22 y en el 23, bueno, el 23 lo lleva al caso Joyce, desarrolla los nudos a partir del seminario 19, pero la imagen, el recurso al concepto de nudo, la metáfora del nudo, la palabra nudo, aparece en Lacan anteriormente, y aparece en el seminario 14. Lacan dirá en el seminario 14 que el objeto A es un nudo sexual. Entonces, el recurso a los nudos, la clínica nodal que desarrollará después, en realidad los nudos, la clínica nodal es posterior a Lacan, de algún modo. Los nudos son un recurso muy importante para formalizar todo lo que nos trae la clínica de la diversidad sexual. Estas son referencias específicas, recursos argumentales, recursos teóricos, que a mí me parece que vienen bien
para tenerlos en una bibliografía que yo no encontré todavía instituida, una bibliografía de Freud y Lacan para una clínica de la diversidad sexual. Siempre la discusión está en responder a las objeciones del feminismo y de las teorías queer. Una cuestión que aparece también, que me parece que es interesante pensar críticamente, es la idea que se tiene de que es a partir de, que es Butler, Judith Butler, quien trae lo queer, digamos. Es cierto, es a partir de su libro El género en disputa, pero lo que ocurre con su libro El género en disputa se le escapó a la misma Butler, no lo tenía previsto, lo dice en el segundo prólogo a su libro. Es importante pensar a Butler, creo yo, para desarmar estas lecturas rápidas que se hacen, en la tradición feminista. ¿De dónde viene Butler en su feminismo? Butler viene en su feminismo de Lucy Irigaray, por ejemplo, a quien lee y critica en Cuerpos que Importan. Lucy Irigaray es esta alumna de Lacan del año 74, que a su vez declara ser heredera conceptual en los feminismos de Melanie Klein y Karen Horney. Hemos aprendido, nos han transmitido a Melanie Klein de un modo ridiculizado. No nos han transmitido una Melanie Klein respetada. Melanie Klein, a la luz de la lectura que hace Irigaray en el libro Ese sexo que no es uno, que es el libro que explica su tesis doctoral, Melanie Klein fue una feminista estratega. En principio, Lucy Irigaray la rescata cuando reformula la teoría sexual femenina en las niñas. Modifica la teoría sexual femenina y hace otra maniobra que me parece que es brillante, porque uno de los grandes escándalos que tuvo el psicoanálisis de Freud fue la envidia del pene para los feministas. Encontramos en Freud referencia a los feministas de su época, no solo mujeres sino varones también, y hay una conversación con ellos. Con la misma Karen Horney conversa Freud, irónicamente, risueñamente. Hay que ver si la conferencia de la feminidad no hay que leerla en clave de cierta ironía o humor por momentos en su discusión con los feministas. La cuestión es que la envidia del pene, ¿qué hace Melanie Klein con la envidia del pene? ¿La combate de frente? No. Reformula la envidia, la lleva a otro nivel, la lleva a un nivel estructural la envidia. La lleva al nivel de una envidia constitutiva del sujeto. No la pasa por los géneros, la saca de la disputa de los géneros. Dicho hoy, ¿no? Esa es una maniobra muy interesante para vaciar de polémicas al psicoanálisis con los feminismos a través de la envidia del pene. Es muy interesante como estrategia feminista. Y la otra es Karen Horney. Yo estuve rastreando, después me enteré que estaba traducido, me fui a la APA a buscar al libro de Karen Horney, un artículo de Karen Horney, donde Karen Horney postula la envidia de la maternidad, que no es solamente envidia de la maternidad, para oponer a la envidia del pene, es envidia de embarazo, succión, crianza, amamantamiento, o sea, formula una envidia de todo el proceso de gestación y maternaje, digamos. Dice que a sus pacientes varones sienten envidia de maternidad, para oponerla a la envidia del pene de Freud, digamos. Estas dos feministas, Melanie Klein y Karen Horney, son fundamentales para desandar a Butler, porque Butler no viene de la nada. Y hay otra cuestión interesante. Ir a la tesis doctoral de Butler, que la tengo acá. Antes del género en disputa, tenemos la tesis doctoral de Butler, una hermosa tesis sobre sujetos del deseo, que en esta edición que tengo de Amor Rortu, en la página 284, le formula a Lacan
una crítica a su concepción de deseo. ¿Y a dónde apunta? Clásicamente. Hay escrito la significación del falo, como si Lacan hubiera solamente escrito la significación del falo. No hay en Butler lectura del seminario 22, digamos, ha leído el 20, ha leído la significación del falo, no ha recorrido el Lacan del objeto A. Si uno desanda el Lacan del objeto A, se encuentra con que, y la feminidad espinosista, lo que yo llamo feminidad espinosista de Lacan, se encuentra con que Lacan tenía una elaboración de la sexualidad femenina propia, digamos. No hay falocentrismo en ese sentido en Lacan, ni ninguna de sus formalizaciones son falocéntricas. Respecto de si el psicoanálisis es heteronormativo, esta es una pregunta que me han hecho, o si hay psicoanalistas que lo son. Y acá volvemos al caso por caso, al juicio crítico de cada analista. Y hay analistas, es imposible entrar en esa discusión desde la teoría, digamos, de un análisis teórico. Digamos, sí es cierto que yo no he encontrado un corpus teórico, aunque estoy ensayando con ustedes ahora, estamos armándolo, un corpus teórico que incluya la diversidad sexual y que sea sólido en psicoanálisis, porque es muy reciente, aunque tiene 30 años la aparición de las teorías queer. Cuando leo el texto de Paul Beatriz Preciado, Un apartamento en Urano, encuentro un testimonio muy interesante de ella sobre la búsqueda de su nombre propio. No sé si ustedes lo han leído. Es muy interesante el modo en que Paul Beatriz Preciado da con su nombre propio, con el nombre Paul, porque lo buscó arduamente. Hizo ensayos, pensó en el subcomandante Marcos, hizo lucubraciones argumentales. ¿Cómo aparece el nombre Paul para Beatriz Preciado? En un sueño, digamos. Es una nominación bajo la marca del sueño en la línea freudiana, digamos. Es una revalorización del sueño, el sueño y nominación. Todo lo que viene a cuento de la nominación en las teorías queer es fundamental y viene con el seminario 22 y con el 9, ¿no? Ya la nominación ya en el 9 pasa al 22 en Lacan. O sea que toda la línea de lo que es teoría de la nominación, sujeto y nominación en psicoanálisis lacaniano es fundamental para pensar la diversidad sexual. El problema de los nombres propios en los sujetos queer. ¿Por qué ocurre esta cuestión de la nominación? ¿Qué ocurre con Butler cuando aparece las teorías queer a partir de su libro El género en disputa? ¿Qué ocurre con Butler? Ella, feminista, que ya conocía las objeciones que venían del feminismo, de Irigaray, a quien también analiza críticamente, y de su tradición feminista, que de Irigaray baja de Melanie Klein y Karen Horney, produce un vacío de nominación. ¿Sí? Al poner en cuestión los géneros femenino y masculino, produce un vacío de nominación, un vacío clasificatorio. Y esto nos trae un problema de ontología del lenguaje. ¿Cómo se nombran las prácticas sexuales diversas a las que refiere Butler? Y ahí encontramos la multiplicación, los múltiples nombres a los que van adhiriendo los sujetos en el mundo queer. Creo que también es interesante recurrir a la antropología. La antropología es un campo que nos puede ayudar mucho a los analistas por su permanente exploración. Tiene un enfoque exploratorio y descriptivo de lo que hay. Entonces, yo he encontrado textos en antropología contemporánea para hablar de diversidad sexual que son muy límpidos
en cuanto a su descripción, en cuanto a su apertura mental, podríamos decir, su desprejuicio, o a su... porque es el objeto de estudio de la antropología, es más bien exploratorio y descriptivo. La antropología nos puede ayudar mucho hoy para pensar la clínica de la diversidad sexual, en lo que refiere a las prácticas, a las novedades. Entonces, en mi lectura, lo que ha ocurrido con Judith Butler resultó ser un problema de ontología del lenguaje, finalmente. ¿Cuáles son los nombres de las prácticas sexuales contemporáneas? Y ahí, si hablamos de ontología del lenguaje, tengo que volver a Grecia. Mírenlo, cómo me he paseado por la filosofía. Tengo que volver a Cratilo, ¿no? ¿Cuáles son los nombres correctos? ¿Cuáles son los nombres exactos de las cosas? Si pensamos, y en la clínica el nombre se lo da a cada sujeto. Es el camino, es la experiencia, el testimonio de Paul Preciado, ¿no? Que es tan importante, creo yo, el primer capítulo de Un apartamento en Urano. Cómo ella habla de su búsqueda de su nuevo nombre. Creo que en este intervalo entre el psicoanálisis y las críticas, los feminismos, las teorías queer, las teorías de género, hay un nuevo campo, una nueva organización de los textos que nos pueden ayudar clínicamente. Creo que hay que volver a revisar la clínica de Lacan y Freud. Creo que el caso de la joven homosexual es fundamental para leerlo hoy. Pero no pensando en que Freud se equivocó con la dirección de la cura, no necesariamente porque ya lo criticó Lacan, sino cómo Freud recibe a esta paciente, y volviendo a lo que decía Juan Dobón en la primera clase, del patriarcado y el capitalismo, ¿no? Las coordenadas, los discursos. ¿Quién lleva a la joven homosexual a ver a Freud? Su padre. Su padre, que era un señor importante, comerciante de Viena, que rechazaba esta manifestación de su hija. Y si yo me pongo a pensar en el síntoma, que es otro tema que apareció en la primera clase, ¿qué síntoma tenía la joven homosexual? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Porque ella cuenta en su biografía que salía de la consulta de Freud e iba a ver a la baronesa. Freud se queja de que la joven homosexual no asocia, le miente con los sueños, desconfía de ella, no se llevan bien, hay transferencia negativa en mi lectura. ¿Cuál era el síntoma de la joven homosexual? ¿Era su homosexualidad? ¿Era la elección de objeto? ¿Cuál era el síntoma? Ella dice, yo iba a verlo a Freud para tranquilizar a mi padre. ¿Quién lleva a la joven homosexual a la consulta? El padre, que quiere torcer su elección de objeto. Por eso Freud se pregunta en el texto que escribe después, que cumple 100 años este año, le cuestiona a Freud, la joven homosexual, le hace producir un saber acerca de la organización genital sexual, y habla de las 3 variables que yo decía al comienzo. ¿Dónde estaba el síntoma de esa joven? Y es lo que ocurre hoy día cuando llegan los pacientes a la consulta. ¿Quién los trae? ¿Por qué vienen? ¿Vienen porque padecen ellos o son traídos por otros? Eso también sigue vigente hoy en día en la clínica de la diversidad sexual. Entonces, mi propuesta es repensar la clínica de Freud, pero a la luz de la diversidad sexual, a través de, por ejemplo, el caso de la joven homosexual, reviendo las circunstancias clínicas y el saber que Freud produce con ese caso, que es muy interesante y es solidario de la diversidad sexual hoy. Las 3 variables. Después, pensar qué conceptos de Lacan nos ayudan a hacer una clínica hoy que aloje la diversidad sexual. El objeto es fundamental como formalización. Los nudos son fundamentales. La concepción de feminidad en Lacan, que va cambiando, empieza siendo espinosista, ligada a lo real, a la mujer no le falta nada, y luego pasa a la mujer síntoma en el 22.
luego de la tesis de su alumna Lucy Irigaray. El nudo sexual, el objeto A como nudo sexual, la solución de cada sujeto ante a su problema de ser sexuado. Está en el seminario 14 esto. Y el objeto A como deseterosexualizante. Postulación de Tim Dim, un teórico contemporáneo que hace 13 años que enseña Lacan con teorías queer. Bien, no sé si tienen preguntas. Hola Elena, acá estoy, estaba restableciendo el audio. ¿Me escuchás? Ah, sí. Bueno, la verdad es que te seguimos atentos, creo, por lo menos de mi parte, el recorrido. Gracias por estar ayudándonos a abrir la perspectiva. Me parece que todo el recorrido que venís haciendo y cómo se inserta en este momento del curso que venimos desarrollando de clínica interdisciplinaria, aporta una cuestión que es fundamental, que es esto, ¿no? Cómo sostener las tensiones entre discursos, porque me parece que no se trata de resolverlas, creo que hay algo de esto que vos estás todo el tiempo bordeando, y me parece que es fundamental ubicar la tesitura que cada discurso porta, ¿no? Me parece que no tenemos que de eso hacer un compendio, ¿no es cierto?, de perspectivas. Así que me parece súper interesante en este punto cómo abordar lo interdisciplinario, por ejemplo, ¿no? Me parece que la cuestión de la diversidad sexual aporta, ¿no?, en este recorrido esa cuestión. A mí me interesa en algún momento también transitar, nos excede en esta clase, la cuestión de la formulación de la metáfora paterna, por ejemplo, que es otra gran cuestión, ¿no?, de cómo ahí Lacan trata de ir más allá de Freud, trascendiendo la cuestión del mito del complejo de Edipo, pero me parece que quedó agarrado de algún modo de lo que se cernía en esa época, ¿no? ¿Por qué le puso paterna a esa metáfora? Así que bueno, en mi cuestión, me gustaría en algún momento seguir trabajando esto, ¿qué otras versiones del amor hay, más allá de las definidas por el complejo de castración y del complejo de Edipo? Pero bueno, como para pensar, como para abrir el juego. No sé si Fabián o Juan quieren hacer algún aporte. Hola Elena, no sé si me Hola. escuchás. La verdad me pareció excelente tu recorrido, me pareció brillante. Bueno, yo ya te había escuchado en relación a otro libro sobre Deleuze que tuvimos ocasión de poder discutir en la facultad. Y en ese punto, otro libro que vos mencionaste, que ya es casi un clásico, que es El género en disputa, de Judith Butler, al que yo paradójicamente había entrado por el lado de Hegel en algún momento, a esa autora, pero hace toda una serie de cuestiones de lecturas muy interesantes. Y esa ruptura de la polaridad de la heterosexualidad binaria, me parece que marca todo un destino, independientemente del destino que puede otorgar el cuerpo. Ahora, por ejemplo, yo pensaba, en el estado de Nueva York hay una proliferación de nombres, para esta lógica, más de 30 nombres de géneros en el Estatuto de Nueva York, y eso, como vos decías, parece generar como una multiplicación nominalista. Uno se pregunta por la ontología, tal como Judith Butler lo hace, y vos me parece que apuntás a una ontología del lenguaje que me parece interesante porque hay un acto deíctico ahí, donde uno tiene que decidir en relación a un cuerpo. La cuestión es, la cuestión del género, por ahí a veces parece un poco limitante, porque uno se pregunta qué es un género, si es una cuestión real, si es un concepto o si es una cuestión, como decís, nominalista.
en lo cual hay una proliferación de la especificidad que va más allá del género. Y vos situabas otro punto que me pareció muy interesante, que ya creo que lo habíamos hablado en alguna otra oportunidad, que tiene que ver con el deseo espinosista. A la mujer no le falta nada, y vos situás ahí el deseo espinosista, creo que desde un punto de vista, por lo que he leído en vos, desde Deleuze, creo que los franceses, los filósofos franceses, Lacan mismo, ha hecho mucho en función de la caída de ese fundamento único y la idea de construcción, para decirlo de alguna manera, en Derrida como disolución, en Deleuze como rizoma, en Lacan quizás como enjambre, en función de lo que preguntaba Silvana, los nombres del padre. Pero yo quería remitirme un poco más a esa cuestión que vos situás como deseo espinosista. Me gustaría pensar un poco y preguntarte a qué te referís con esa noción de deseo espinosista que me interesa muchísimo. Bien, en ese momento Lacan, a la altura del seminario 10, ya lo hace en el 5, define lo real como lo que es perfecto. En Spinoza es la perfección del ser. Y en Lacan lo real es lo que no está tocado por lo simbólico. En la medida en que lo real no padece de lo simbólico, no tiene falta. Lo simbólico aparece, perdón, la falta en lo real, la falta, aparecería cuando hacemos el cruce simbólico-real. Pero lo real en sí es sin falta, es perfecto en sí, al modo de lo que es en la ontología de Spinoza, en la ética de Spinoza, el ser, la perfección del ser. Hay una carta de Spinoza, no la tengo la referencia precisa, pero tengo un paper ahí publicado, en la que dice, a los ciegos no les falta nada, solo les falta cuando se los compara con los que ven, digamos. Entonces, cuando Lacan dice a la mujer no le falta nada, esa es la línea de ese real no tocado por lo simbólico, ¿no? Que es homólogo, es comparable a ese real espinosista, a ese ser de Spinoza, perfecto en sí, es la perfección del ser en Spinoza. No sé si se entendió. Sí, se entendió perfectamente tu postura, ¿no? Me parece un poco subversiva, ¿no? En función de la carta de Spinoza habla de la privación, ¿no? Y en términos de privación, él dice, bueno, la privación es una nada, ¿no? En ese sentido. Y ahí creo que Deleuze arma toda una lógica del deseo en función a un deseo que apuntaría a no una falta, sino a una realización plena. Uh-huh. Y ahí me parece que sería interesante, ¿no? Seguir profundizando en ese punto. La potencia del ser sería. El ser, con Nietzsche también. Cuando dice la esencia del hombre es el deseo, en realidad el deseo es una lectura de la potencia divina, ¿no? Que me parece muy interesante. Uno podría pensar, ¿no? Cuando Lacan habla de la mujer en función de Dios, ¿no? O el goce femenino. Ajá. Me parece muy interesante tu propuesta. Hay una cuestión con Lucy Irigaray, esta psicoanalista, alumna de Lacan, y es que Lucy Irigaray tiene en mi lectura, ella sobreestima lo simbólico. Y en Lacan, los tres registros tienen la misma jerarquía hacia el final. A nivel, para el 22 y la tercera, para esa época, los tres registros en Lacan tienen la misma jerarquía. Y Irigaray critica a Lacan por esta concepción de mística, digamos, del goce femenino. Y hay en las feministas contemporáneas, las feministas de diferencia, continúan con la objeción de Irigaray en contra de Lacan cuando concibe a la mujer y al goce femenino como sin límite, ¿no? Por fuera de lo simbólico. Ellas reclaman la inclusión de lo femenino en lo simbólico por cuestiones de
más de discurso, de lo que Juan Dobón decía en la primera clase de poder, ¿no? Excluidas de lo simbólico, no tienen incidencia en el mundo desde el campo del poder. Según el reclamo de estas feministas, es la diferencia. Igual, como decía yo, Lacan rectifica esto rápidamente, y al incluirla como síntoma, ya ahí tiene una solución a medias, digamos, una solución conciliatoria no declarada, ¿no? No del brazo a torcer. Estas son cuestiones más de tipo narcisista o de tipo anecdótico. Pero a nivel argumental, Lacan no se queda con la misma concepción de la mujer después de la objeción de su alumna. Hace una modificación. Pero es interesante pensar esta feminidad espinosista en la medida en que nos permite demostrar o nos permite argumentar de que en Lacan no había privilegio de lo masculino en particular. No concibiendo a la mujer de esta manera. Yo quería terciar también, agradecer, sumarme a la diversidad de voces de agradecimiento. Realmente, Elena, desde el principio hasta el final, lo que veo es un trabajo justamente sobre la diversidad. Desde la diversidad de criterios dentro de la misma obra de Lacan, a la diversidad de posiciones que hay dentro del lacanismo, porque como vos bien decís, la función del analista, creo que hay tantas funciones como analistas, en el punto en que cada uno agrega algún toque singular, más allá del síntoma personal, a su posición sobre lo que lee, como lector, ¿no? Y la lectura que vos vas haciendo, contrariamente a la posición de Ligaray, en realidad es justamente ver en la multiplicación de los nombres del síntoma, no voy a decir del padre, porque si no justamente seguimos tomados por el significante, con un problema semántico, la metáfora paterna y los nombres del padre, para cierto feminismo académico con poca praxis clínica, me parece que peca en el error semántico. El mismo error que cuando Lacan habló de goce femenino, para describir un goce corporal múltiple, que a veces toca algo de más allá del límite, hablando de Spinoza, pero al agregarle el apócope femenino o paterno, entramos en un debate de género que en realidad me parece que es el árbol que no nos deja ver el bosque. Goces, si vamos a llamar femenino, en el hombre y en la mujer. No es una cualidad del género, es una cualidad del cuerpo. Y me parece que tu recorrido a mí me encantó por esto, porque la pregunta de Silvana sobre la metáfora paterna justamente responde al paradigma de los años 50. Lacan está tomado por el paradigma teórico, no de prejuicio, el paradigma teórico. Y en la misma praxis, por eso hablaba de un feminismo de praxis y un feminismo académico, la misma praxis lo va llevando, y el desarrollo lógico, a que se le multiplican los nombres del síntoma. Y los nombres que le da, los nombres del padre o del síntoma son el amor, Dios, la mujer, la realidad psíquica, la mujer que no existe. Entonces, es interesante, porque yo te escuchaba y decía, es diverso de cabo a rabo, digamos, desde el principio hasta la posición de los analistas. Tenía una pregunta en relación a esto, que es, ¿en qué punto vos crees que Ligaray y también Judith Butler critican ya no tanto el falocentrismo, sino el logocentrismo, ¿no? Bueno, hay una cuestión, porque Lacan en el 22, para mí alude todo el tiempo a su reciente exalumna, y también lo leí en Éric Laurent, en un seminario en Posiciones Femeninas del Ser. Lacan le atribuye, le endilga a Derrida la responsabilidad de estas revueltas con el falogocentrismo.
Y en realidad, el falocentrismo es un significante que viene de Jones, de Ernst Jones, y que el mismo Lacan usa en Dirección de la Cura para hablar de perversión. Cuando habla del perverso, habla de falocentrismo. O sea, el significante falocéntrico es anterior a Derrida. Derrida, que produce un ensayo que habla de logocentrismo, un ensayo que no tengo ahora la referencia a mano, pero después se las puedo pasar, que yo la arrastré y la encontré. Después sigue con el tema del falogocentrismo, y hay una experta en Irigaray, Margaret Whitford, que estudió la obra de Irigaray, dice, Irigaray sin duda tiene cierta deuda con Derrida, pero ¿cuál es la diferencia entre Irigaray y Derrida? Es que Irigaray, a la deconstrucción, dice Irigaray, no conviene al feminismo la deconstrucción porque dispersa a las mujeres. Las mujeres necesitan, como campo de fuerza social, unirse. Y Derrida, cuando habla de deconstrucción, lo que hace es separar. Entonces ahí Irigaray no es derridiana. Entonces, el falocentrismo que Irigaray, digamos, trae a cuento en su tesis del 74, es en parte solidaria de Derrida. Lacan cree que es derridiana, pero no es derridiana. Eso lo aclara después un especialista en Irigaray, que es Whitford. Entonces Derrida no es el culpable de la cosa, tal como lo quiere presentar Lacan en el 22. El falocentrismo viene de antes. Entonces uno se queda con esos datos a veces y cae en un error, porque omite, yo tengo una especie de berretín genealógico, ¿no? Para entender un concepto tengo que ir hacia atrás. Mismo que la gente que se dedica a las etimologías de las palabras, me pasa con los conceptos. Y es una fiebre, porque empieza a leer y se va hacia atrás, pero es muy interesante cómo se va despejando el origen de un concepto. En el caso de Butler, es falso creer que ella inventa la pólvora, como digo yo. Butler tiene tradición feminista y viene de, al menos, las feministas de Freud, porque pasa por Irigaray. Entonces, todo ese camino de feminismo psicoanalítico, Butler lo hereda. Pero no creamos que el logocentrismo o el falocentrismo es derridiano. Viene de Ernst Jones el significante, y Lacan mismo lo usa para su propia teoría. Después lo encuentra contra Freud en la tesis de Irigaray. Así que Derrida es más tangencial, digamos, en esto. Bueno, me parece que es súper interesante. No sé si habrá alguna pregunta más o podemos ir cerrando. Acá me pregunta Pilar Julián. Hay una pregunta en el chat de Julián. Sí. ¿Cuál es tu lectura? En tu lectura de síntomas de Dora. Pues, no venía pensando hoy. Hemos fatigado a Dora para la histeria, hemos fatigado al hombre de las ratas para la neurosis obsesiva. El hombre de los lobos no quedó como inclasificable, para mí es neurosis, pero bueno. Porque, digamos, el hombre de los lobos, cuando lo va a ver a Freud, lo va a ver en su senectud, en su enfermedad. Esa lógica es más neurótica. Pero bueno, leyendo las memorias de los hombres de los lobos, lo digo. Me parece que hay que leer las memorias también para cruzar, ¿no? En el caso del, claro, yo decía que el síntoma de la joven homosexual, ¿dónde estaba el síntoma de la joven homosexual, no? Está la cuestión del padre que la llevaba a la consulta. Y en el caso de Dora habría que releer Dora. Yo creo que hay una gran omisión en el caso de Freud, y no lo digo como feminista, ni mucho menos, porque no me considero feminista. Sí, creo que hay reclamos del feminismo que son importantes. Es interesante que en el caso de Dora, y en los sueños de Dora aparece la madre de Dora,
pero no en la lectura de Freud. Muy poco habla Freud de la madre de Dora, del deseo de la madre en Dora. Es muy interesante eso, ¿no? Porque aparecen los sueños de ella, y Freud no la considera en las cuestiones clínicas, en las lecturas que hace las clínicas. Tampoco Lacan se dedica a la madre de Dora. Es muy interesante pensar el deseo materno en el caso Dora, ¿no? Que está casi omitido por tradición. El síntoma de Dora, y Dora era una curiosa. Como en la tragedia griega, el pecado de Edipo era querer saber, ¿no? Eso lo llevó por los caminos que lo llevó. En el caso de Dora, yo creo que Dora quería saber, y ahí hizo sus enredos con eso. Creo que era un síntoma en relación al deseo de saber. El objeto era lo general. Me parece que esa pregunta que vos hacés, ¿qué es lo que hace síntoma?, es la que nos tiene que seguir orientando en los equipos que trabajamos, por ejemplo, en los hospitales, como el servicio, donde estamos con nuestros colegas, los psiquiatras, los psicólogos, ¿no? ¿Qué es lo que lo trae? ¿Qué es lo que hace síntoma? Me parece que cierra muy bien con esta última pregunta tu transmisión. Así que bueno, queríamos agradecerte y bueno, con la promesa de que vas a volver en algún momento cuando sigamos transitando estos caminos. Que pueda aportar algo a la clínica, ustedes, voy a estar atenta. Bueno, tenemos 85 participantes, agradecer a todos y todas los que están, que fuimos viendo. Sí. Hay muchos y muchas, así que agradecerles, y bueno, nos vemos en 15 días. Y una alegría reencontrarme con Fabián Alegro, que fue uno de mis lectores más precisos de mi tesis doctoral. Cuando me presentó el libro en la UBA, con mi directora Débora Fleischer, a la que tanto aprecio. Los dos fueron dos grandes lectores, les agradezco mucho. Una alegría reencontrarme con Fabián. Bueno, fue un gusto en aquella oportunidad, ahora también. Y la verdad que quiero seguirte leyendo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Un saludo. Vale. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego.